Nunca he sido alguien que se queja de la vida. Desde muy pequeña entendí que no iba a ser fácil para mí. Me quedé embarazada a los 17 años y, a partir de ahí, mi vida dio un vuelco. El padre de mi hijo desapareció antes de que el bebé naciera. Mi madre me ayudó al principio, pero murió joven, así que tuve que valerme por mí mismo. Trabajé limpiando baños de restaurantes, planchando ropa para otros, cocinando almuerzos para vender en la puerta de la escuela. El dinero apenas alcanzaba para el alquiler y la comida, pero siempre encontraba la manera. Yo cortaba mi parte, comía lo que sobraba y con lo que tenía inventaba recetas. Solo ver a mi hijo con la barriga llena, con el uniforme limpio, yendo a la escuela como cualquier otro, y luego vinieron dos más, y afronté todo de nuevo, con la misma determinación, porque para mí ser madre era esto, fue renunciar a todo. Nunca me importó no salir, no comprar ropa nueva, no cumplir años. Lo que me importaba era ver a mis hijos crecer, sanos, estudiando, soñando en grande. Creí que, incluso sin padre, incluso sin lujos, estarían orgullosos de mí, que miraran atrás y entendieran cuánto sudé, cuántas noches me quedé despierta esperándolos que llegaran de la escuela o del trabajo, pero lo que no esperaba era el día en que lo tendrían todo, y me dejarían atrás. Comenzó sutilmente, una visita cancelada, un mensaje ignorado, luego los silencios se hicieron más largos. Uno de ellos dejó de responder mis llamadas, la otra dijo que estaba demasiado ocupada, y un día, el mayor me dijo sin rodeos, mamá, ya hiciste tu parte, ahora déjanos vivir. Eso dolió más que cualquier cansancio que haya sentido en mi vida. Recuerdo exactamente el día en que me di cuenta de que estaba realmente solo. Era mi cumpleaños. Nada importante. Nunca me importó mucho la fecha, pero siempre había al menos una llamada, un mensaje, algo. Me desperté temprano, preparé mi café, me senté en el porche y esperé un poco. Pasó el tiempo y nada. Miré mi celular unas 20 veces y pensé que no había señal. Reinicié el dispositivo. Nada. Empecé a pensar que tal vez habían planeado una sorpresa, que iban a aparecer más tarde en el día, pero oscureció y no vino nadie. Eso me afectó de una manera extraña, porque nunca esperé mucho de los demás, pero de mis hijos, sí, sin regalos no hay fiesta, solo un mamá. Felicitaciones. Ese silencio era ensordecedor. Fue allí donde comencé a comprender que algo había cambiado, pero no en mí, sino en ellos. Después de ese día, comencé a mirar las cosas con otros ojos. Empecé a notar cómo, en las raras ocasiones en que aparecían, lo hacían con prisa, como si me estuvieran haciendo un favor. Evitaron abrazarme durante mucho tiempo, no me miraron a los ojos. Uno de ellos incluso me dijo no vuelvas a contar esa historia del pasado, como si me hubiera convertido en una vergüenza. Hablé de las dificultades que enfrenté, de lo mucho que tuve que hacer para lograr todo, pero reaccionaron con impaciencia, como si fuera un drama. Fue entonces cuando lo comprendí, estaban avergonzados de mí, de la mujer sencilla, de la casa pequeña, de la ropa gastada. Se avergonzaban de su madre, que había trabajado duro toda su vida, que no tenía un título universitario, que no había viajado al extranjero, que nunca había estado en un centro comercial. Me aplastó por dentro, porque lo di todo, todo, y de repente, parecía que nada de eso importaba más. Hubo un día en que necesité ayuda, no fue nada grave. Solo quería que alguien me llevara al centro de salud porque estaba muy mareada, un poco débil y no me sentía segura yendo sola. Primero llamé a mi hijo menor y me dijo que no podía salir del trabajo. Llamé a mi hija y ella me respondió con un mensaje de audio diciendo que estaba abrumada con muchas cosas y que simplemente tenía que llamar a una aplicación de transporte. El mayor ni siquiera respondió. Esperé hasta la noche. Pensé que alguno de ellos vendría después del trabajo, pero nadie vino. Terminé yendo sola, en autobús, sintiéndome mal. Casi me caigo en la calle. Recuerdo estar sentada en un banco de la terminal,
abrazando fuertemente mi bolso y llorando suavemente. No porque estuviera enfermo, sino porque sentí que si me caía allí, nadie lo notaría. Yo, que siempre había sido su refugio, ahora estaba allí, invisible. Después de ese día, dejé de preguntar. Comprendí que preguntar duele más que quedarse callado. Comencé a hacerlo todo yo solo, ir al mercado, ir al médico, hacer trámites, y curiosamente, empecé a sentirme más vivo. Al principio me dolió mucho, pero luego se convirtió en una especie de liberación. Me desperté temprano, salí a caminar por el vecindario y dejé de esperar llamadas, y poco a poco me volví a encontrar. Todavía no era felicidad, pero algo era. Comencé a darme cuenta de mí misma, la mujer detrás de la madre. Me estaba haciendo mayor, sí, pero todavía tenía tantas cosas dentro de mí que no cabían en ese abandono. Un día entré en una tienda de ropa de segunda mano y compré una blusa roja, algo que nunca había hecho antes. Lo usé el domingo siguiente, sola, paseando por el mercado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa, sin que nadie me vea, sin que nadie me elogie, solo yo conmigo mismo. Fue en esa época cuando comencé a prestar atención a otras mujeres como yo, en la parada del autobús, en la cola del banco, en el mercado, mujeres silenciosas, de mirada cansada, que también cargaban sobre sus hombros bolsas pesadas y una vida aún más pesada. Un día, entablé una conversación con una señora que estaba sentada a mi lado en la gasolinera. Dije algo tonto, solo para romper el hielo. A los pocos minutos comenzó a contar sobre su hija que se mudó y nunca regresó. Solo la escuchaba, pero cada palabra que ella decía parecía arrancada de mi interior. Ella habló, lloró y luego rió. Al final me abrazó y me dijo, seguimos aquí, ¿verdad? Eso me dejó una marca, porque eso era todo, todavía estábamos aquí. Aunque nos olvidaron, seguimos siendo alguien. No quedaba nadie de mi familia, ni hermanas, ni tíos, pero allí, en ese banco de espera, sentí que no era el único. Poco a poco comencé a ir al centro comunitario del barrio. Había allí una mujer, Doña Rosa, que organizaba reuniones para las damas de la región, té de la tarde, bingo, círculo de conversación. Al principio era tímido, llegaba desde la esquina, escuchaba más, pero fue genial verme rodeado de voces, con historias similares. Hubo una semana que fui 3 veces solo para charlar. Nos reímos, hablamos de nuestro dolor, de nuestros anhelos, y nadie allí pretendía tener una vida perfecta. Fue real, fue crudo, pero también fue acogedor. Y mientras tanto, comencé a sonreír de nuevo. Recordé la mujer que era antes de ser solo la madre de mis hijos. Redescubrí lo que me gustaba, lo que me hacía sentir bien, y sin darme cuenta, empecé a sentirme menos solo, más vivo. Por primera vez en muchos años, mi vida ya no giraba en torno a ellos. Incluso con esta nueva fase, el dolor seguía empeorando de vez en cuando. Había días en los que me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, pensando que me había olvidado de hacer algo por los niños. Era como si mi cuerpo todavía estuviera en ese modo automático de cuidado, incluso sin nadie más allí. A veces veía alguna publicación suya en las redes sociales, un viaje, una cena cara, una foto de ellos sonriendo con amigos y se me llenaba de emoción, no por envidia sino por un extraño vacío, como si me hubieran dejado atrás en un mundo que ya no querían recordar. Y lo peor fue saber que fui yo quien sentó las bases de todo eso. Yo fui la base, y ahora, ellos permanecieron erguidos, pretendiendo que yo nunca estuve allí abajo, sosteniéndolo todo. Hubo un domingo que dejó una impresión duradera. Regresaba del mercado, con bolsas pesadas, y desde lejos vi un coche aparcado delante de mi edificio. Lo reconocí inmediatamente, pertenecía a mi hijo mayor. Mi corazón se aceleró y mis piernas temblaron. Subí corriendo las escaleras, llena de esperanza y con una sonrisa tonta en la cara, pero cuando llegué a la puerta, oí voces. Él estaba allí, sí,
pero con algunos amigos, usando mi apartamento para jugar videojuegos. Ni siquiera me esperaron. Actuaban como si la casa fuese solo un espacio vacío para pasar el tiempo. Cuando entré, uno de ellos me dijo: «Hola, tía, ¿cómo estás?», como si fuera un extraño. Mi hijo me miró con una expresión sorprendida pero libre de culpa. Dijo que pensaba que no estaba en casa. No sabía qué decir. Agarré las bolsas, fui a la cocina y me quedé allí, escuchando las risas, sintiéndome como un visitante en mi propia vida. Después de aquel domingo, algo se rompió dentro de mí. No peleé, no lloré delante de ellos, pero cuando en el apartamento solo había platos sucios y silencio, me senté en el borde de la cama y lloré como una niña. No era solo tristeza, fue una mezcla de decepción, cansancio y un sentimiento difícil de explicar, como si hubiera pasado toda mi vida sembrando en una tierra que nunca me daría frutos a cambio. A partir de entonces dejé de dejar la llave en recepción, no por enojo, sino por protección. Necesitaba darme ese respeto. Empecé a cerrar mi casa, mi historia, mi paz, y no fue por orgullo, fue por necesidad, porque me di cuenta que para ellos yo solo era un lugar conveniente, un punto de apoyo que no necesitaba atención, cuidados, nada. Lo curioso es que cuando dejé de perseguirlos, desaparecieron por completo, sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera en Navidad. Pasé el día sola, cené pequeña, solo para mí. Me hice un regalo, un perfume barato que encontré en la farmacia. Me preparé, puse música vieja, me senté a la mesa y comí lentamente. Fue triste, pero también digno, porque en ese momento entendí que todavía estaba aquí, viva, presente, y que podía y merecía darme algo de cariño. Al día siguiente fui sola a la playa, algo que nunca había hecho antes. Caminé por la arena, me senté cerca de las rocas y miré el mar, recordando cuando llevaba allí a mis hijos pequeños, con pan con mortadela y zumo en una botella reciclada. Corrieron y rieron. Sonreí. Nunca imaginé que, un día, ese sonido de las olas me haría llorar de añoranza de un tiempo en el que, aún en la lucha, todavía era importante para alguien. Fue durante esta misma fase que decidí hacer algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Comencé a escribir. Cogí un cuaderno viejo, de esos de tapa dura, y cada noche escribía algo. No fue nada elaborado, solo pensamientos aleatorios, recuerdos, frases que me vinieron a la mente. Escribir se convirtió en una forma de escucharme a mí mismo, para dejar salir todo lo que siempre he tragado para no preocupar a nadie. Hubo días en que solo escribí una línea, a otros les parecía que la mano no se detendría. Fue como si mi historia finalmente tuviera voz. Comencé a notar detalles que habían pasado desapercibidos, como dejé de mirarme al espejo durante años, como aprendí a silenciar mis deseos de complacer a los demás. Escribir me ayudó a comprender que mi vida no terminó porque mis hijos se mudaron, que aún había tiempo para mí, incluso si nadie más me estaba mirando. Con el tiempo, algunos vecinos descubrieron que estaba escribiendo y comenzaron a pedirme que lo leyera. Al principio me sentía avergonzado. Dije que era una tontería, pero uno de ellos insistió. Leí un pasaje, un poco temblorosa, y ella lloró. Ella dijo que era como si también le hubiera contado su historia. Luego otros preguntaron, y una de las muchachas de la iglesia me pidió que hablara en una reunión de mujeres. Tomé mi cuaderno y leí un texto sobre la maternidad y la soledad. Cuando terminé, todos estaban en silencio, algunos lloraban. Ese silencio era diferente, no era vacío, era un silencio de respeto, de identificación, y ahí entendí que no era solo yo, que muchos de nosotros cargamos con este abandono sin nombre, que muchos lo dieron todo y se quedaron con las manos vacías. Y contar esta historia, incluso sin un final feliz, ya era una forma de curación. Algún tiempo después de esta reunión, recibí un mensaje inesperado. Era de mi hijo del medio, preguntándome si podía venir.
Me pareció extraño porque hacía meses que no sabía nada de él. Dije que sí, por supuesto. Cuando llegó, vi que era diferente, más silencioso, con un aspecto algo pesado. Se sentó en el sofá y no dijo nada durante un rato, hasta que dijo: «Mamá, estoy teniendo problemas. Me separé y no tengo dinero». En ese momento mi corazón se hundió. Esa parte de mí que siempre quería dar la bienvenida casi dijo: «Quédate aquí, hijo». Pero respiré profundamente. Escuché todo, sin interrumpir, y cuando terminó, dijo con calma: «Puedo escucharte, pero ya no puedo anularme por nadie». Me dolió decir esto, pero necesitaba protegerme. Él entendió. Estaba un poco insensible, pero no se enojó. Se fue después de tomar un café y, por primera vez, no me sentí culpable. Me sentí fuerte. Después de ese día, me di cuenta de que solo vuelven cuando es necesario, nunca por anhelo, nunca por preocupación, y lo acepté, no con resentimiento, sino con realismo. Dejé de crear expectativas, de esperar el cambio. Ya no hago planes con ellos en el medio. Si vienen, está bien. Si ellos no vienen, me voy en paz. ¿Hay días en los que extrañas a alguien? Por supuesto. Hay días en los que quiero recibir un abrazo, escuchar un «mamá, ¿cómo estás?», sentir que todavía me recuerdan. Él tiene, pero hoy sé cómo darme ese cariño. Hoy compro mis flores, cocino mi comida favorita, salgo a caminar sola sin sentirme incompleta, porque lo que más me dolía no era su ausencia, era la idea de que yo no valía nada sin ellos. Y ahora lo sé. Valgo la pena. Moira, aunque no lo vean. Hubo un episodio que realmente me marcó. Regresaba del mercado y vi a una niña intentando cargar 2 niños pequeños y varias bolsas. Me sexta reflejada en ella. Me acerqué a ella y le ofrecí ayuda, y ella aceptó inmediatamente. Hablamos durante el camino y ella me contó que su marido se había ido y que ella estaba intentando salir adelante sola. Cuando llegamos a su casa, me dio las gracias de una manera tan sincera, con una mirada que decía «gracias por verme». Ese momento me conmovió profundamente, porque sabía lo que era pasar desapercibido, lo necesario que era y como no había nadie a quien preguntar. Y en ese momento, me di cuenta de que, incluso con todo lo que había experimentado, todavía podía ser una presencia, podía ser una luz en la vida de alguien. Fue entonces cuando comencé a visitarla de vez en cuando. Intercambiamos historias, ayudé a los niños y eso me dio un nuevo propósito. La vida se volvió más sencilla, pero más significativa. Empecé a notar pequeñas cosas que antes no había tenido el tiempo ni la mente para notar: el sonido de los pájaros temprano en la mañana, el olor del café que entraba por la ventana, el viento moviendo las hojas del árbol en la plaza. Empecé a tomar fotografías con mi viejo celular, e incluso abrí una cuenta para publicar, solo para mí. No soy un influencer ni quiero serlo, pero era una manera de registrar los días, los buenos y los difíciles también. Algunos seguidores empezaron a seguirme, en su mayoría mujeres, y dijeron que se sintieron abrazados por mis textos cortos y por mis arrebatos. Nunca pensé que después de tanta soledad, encontraría tanta conexión a través de una pantalla. Y eso me dio fuerza. No es que haya borrado todo lo que sentía, pero hoy, al menos, todo tiene sentido. Hace unos meses fui al médico para unos chequeos de rutina y me preguntó si vivía con alguien. Respondí que no. Me miró con esa mirada de lástima, casi como si mi soledad fuera una enfermedad. Pero sonreí. Le dije que había vivido rodeada de gente y aún así me sentía sola, que hoy, aunque estoy solo, me siento más acompañado que nunca. Se quedó sin respuesta y simplemente la escribió en un papel. Y eso me hizo pensar en cuanto la sociedad todavía piensa que una mujer sola es sinónimo de abandono, de fracaso. Pero nadie ve cuánta fuerza hay en levantarse cada día sin depender de nadie, sin tener a nadie a quien recurrir y seguir adelante. Sé el valor de esto, y no dejaré que nadie me convenza de lo contrario. Algún tiempo después, recibí una llamada inesperada. Era la hija de mi vecino de al lado,
que había fallecido repentinamente. Ella me agradeció por hacerle compañía a su madre, y dijo que siempre hablabas con cariño de mí. Eso me jodió. Pasé días recordando las charlas en el balcón, los pasteles que compartía conmigo, nuestras risas viendo telenovelas. Me dejó una sensación de vacío. Sí, pero también de bienestar, de haber sido útil, de haber estado ahí para alguien que, como yo, solo quería ser escuchado. Y una vez más, me di cuenta de que no necesitamos grandes gestos para marcar una diferencia. A veces, solo se trata de estar ahí, solo escucha, solo compartiendo un café y un poco de silencio. Desde entonces, me propongo fijarme más en las personas que me rodean. A veces lo único que alguien necesita es ser notado. Hubo una tarde en que mi hija, la más pequeña, apareció de la nada. Ya ni siquiera me lo esperaba. Ella llamó a la puerta con un pastel de panadería en la mano y de una manera un tanto torpe. Lo invité a entrar. Por supuesto, nos sentamos en la cocina, tomamos café y ella empezó a hablar de su vida, su trabajo y las dificultades con su jefe. Escuché atentamente, pero también desde cierta distancia, no porque no me importara, sino porque aprendí a no involucrarme como antes. Cuando terminó, me miró y dijo, «Mamá, siento haberme alejado, es que no sabía cómo lidiar con la culpa». Eso me tomó por sorpresa. Respiré profundamente, contuve mis emociones y dije que no había necesidad de disculparse, que solo necesitaba ser honesta. Ese momento no borró todo, pero abrió una puerta que pensé que nunca volvería a abrirse. Después de esa visita, comenzó a enviar mensajes de vez en cuando. Nada exagerado, nada como antes, pero suficiente para demostrar que lo estaba intentando. Y aprendí a no esperar demasiado, aceptarlo poco como suficiente, siempre que venga acompañado de verdad. No tiene sentido la presencia forzada ni las palabras ensayadas. Prefiero el silencio a la convivencia por obligación. ¿Y sabéis qué es gracioso? Una vez que dejé de pedir atención, algunas cosas empezaron a volver naturalmente. No de la manera que imaginé, sino de una manera más liviana y honesta. Incluso a mis hijos a veces les gusta una foto mía o me envían un sticker por WhatsApp. Les respondo con cariño, pero sin cargar sobre mis espaldas el peso que me dejaron durante tantos años. Hoy mi intercambio con ellos es diferente, más equilibrado, más humano y menos doloroso. Un día, una seguidora me envió un largo mensaje, diciendo que mi historia la había hecho reconectarse con su propia madre, que nunca había comprendido lo olvidada que podía sentirse una mujer después de que sus hijos crecieran. Lloré leyendo eso, no porque me sintiera especial, sino porque me di cuenta de que, de alguna manera, mi dolor se convirtió en un puente hacia alguien, y esto tiene un valor que no se puede medir. Siempre pensamos que necesitamos grandes acciones para marcar una diferencia en la vida de alguien, pero a veces, todo lo que necesitamos hacer es decir la verdad. Mi verdad, tan dura como es, ha tocado a otras mujeres, y eso me da un sentido de justicia, de significado, como si todo ese dolor no hubiera sido en vano, como si por fin me estuvieran escuchando, y eso para mí ya es una especie de victoria. Estos días me sorprendí sonriendo sola frente al espejo, yo, que evité mi reflejo durante años, que pensaba que yo era fea, vieja, usada. Ahora, de alguna manera, comencé a verme a mí mismo nuevamente, con más compasión, con más bondad. Envejecer sola me ha enseñado a hacer las paces con quien soy, con el cuerpo que sostuvo tantas luchas, con las manos que limpiaron casas, que alimentaron niños, que escribieron historias. Y me miro y pienso, vaya, sobreviviste. Quizás para alguien que lo mira desde fuera no parezca gran cosa, pero para mí lo es todo, porque llegar aquí, después de todo esto, con la cabeza en alto y el corazón todavía latiendo fuerte, es la prueba de que nadie me destruyó. Intentaron borrarme, olvidarme, reducirme a un papel, pero aquí estoy, entero. La semana pasada ocurrió algo extraño. Estaba en casa, leyendo,
y oí un golpe en la ventana de la sala. Era de noche y vivo en un barrio tranquilo, así que pensé que era algún animal, tal vez el viento. Me levanté, miré y no había nada. Regresé al sofá. Unos 10 minutos después, lo mismo, 3 golpes rápidos y secos. Se me puso la piel de gallina por todas partes. Fui a la puerta, la abrí con cuidado, di una vuelta rápida por el patio. Nada, ni un alma en la calle, ni un sonido. Regresé con ese escalofrío en la espalda y me senté tratando de ignorarlo. Pero entonces vino la sensación más extraña, un fuerte olor a talco, como el que usaba cuando mis hijos eran bebés. Y juro que en ese momento me invadió un recuerdo, tan vívido, que lloré sin poder controlarlo. Fue como si algo, o alguien, hubiera venido a visitarme, algo que nunca podré explicar. Después de esa noche, pasé días tratando de entender qué había sucedido. Se lo conté a una amiga en la iglesia y ella dijo que tal vez era una señal. ¿Pero señal de qué? No sé, solo sé que, por extraño que parezca, me sentía acompañada. No era miedo, fue diferente, una presencia silenciosa, casi como un recordatorio de que mi historia importa, incluso si nadie habla de ella. Quizás todo estaba en mi cabeza, quizás era simplemente anhelo mezclado con cansancio. Pero lo curioso es que después de eso sentí una ligereza, como si un ciclo se hubiera cerrado, como si ese capítulo de mi vida finalmente hubiera sido leído y comprendido, aunque fuera solo por mí. Desde entonces duermo más tranquilo, y, aunque parezca loco, me siento menos solo. Estos últimos meses me han enseñado que la vida no vuelve, pero podemos elegir cómo continuar. Ya no soy aquella mujer que vivía para sus hijos. Por supuesto que todavía los amo, siempre amaré. Pero ahora también me amo. Llevo flores a mi propio jarrón. Celebro mis cumpleaños aunque esté sola. Me hago pequeños regalos. Dejé de esperar, y en ese espacio que antes estaba lleno de frustración, nació algo más hermoso, la libertad. Descubrí que soy capaz de empezar de nuevo a los 50, a los 60, a la edad que sea, que puedo hacer planes que no involucren a nadie más que a mí, y no hay ningún problema con eso, me lo merezco. El otro día, una señora me paró en la feria y me dijo, eres la mujer de los videos, ¿verdad? La que habla de la vida real. Me reí, dije que sí. Ella me abrazó fuerte y me dijo que gracias a mí había vuelto a pintar. ¿Quién volvió a coger sus pinceles después de 20 años? Porque comprendió que todavía podía hacer algo por sí misma. Me emocioné, porque eso es todo. Acabo de contar mi historia. Y aún así, se difundió, tocó otras historias, se convirtió en un punto de apoyo para quienes también pensaban que era demasiado tarde. No sé si esto es fama, no me parece, pero es un reconocimiento, y después de una vida de ser invisible, eso tiene un coste enorme, una mirada que dice, te veo. Si has llegado hasta aquí, escuchando todo esto, es posible que estés pasando por algo similar. Quizás lo diste todo y te sientes olvidado, excluido, y quiero decirte de verdad, no estás solo. Aunque nadie lo diga, aunque nadie te envíe un mensaje, aunque nadie recuerde tu cumpleaños, tú importas, tu historia tiene valor, tu esfuerzo valió la pena, y todavía hay tiempo para pasar página y escribir algo nuevo. Puede ser pequeño, puede ser sencillo, pero puede ser tuyo. Hoy camino con marcas. Sí, pero también con orgullo, orgulloso de no rendirme, incluso cuando todos los demás se fueron. Este video es una diatriba, pero también es una celebración, porque a pesar de todo estoy aquí, de pie, vivo, entero. Quizás mis hijos nunca entiendan lo que dejaron atrás, quizás nunca vuelvan a ser como eran antes, pero volví en mí, y esa, al final, fue la reunión más importante. La vida está llena de silencios, puertas cerradas, ventanas que se cierran sin explicación, pero a veces, en esos momentos en los que todo parece demasiado tranquilo, es cuando finalmente escuchamos a nuestro propio corazón, y la mía después de tanto tiempo volvió a latir para mí.